¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos como los miércoles, todos los días les saludamos aquí. Rafael García Villegas, sí. Muy Mansi Rodríguez. Amigo, ¿cómo estás? Te Bien, veo ¿qué tal? un año más viejo. Felicidades. Sí, un poquito. Muchas gracias, Rafael. Bueno, hoy tenemos aquí en Noticias 22, vamos a hablar de conmemoraciones. ¿Y por qué de conmemoraciones? 50 años del movimiento estudiantil de 1968 que derivó en ese 2 de octubre. Pero las cosas no empezaron el 2 de octubre, empezaron prácticamente con el año de 1968. Habrá muchas actividades en torno a ello, Rafael. Por supuesto, y enfatizar que no solo fue en México, hay que recordar que es un movimiento estudiantil que se da a nivel global y por eso es llevado a la mesa de análisis para ver cómo ha cambiado el mundo desde entonces. Y a propósito de cuestiones internacionales, estamos muy contentos porque hoy también estrenamos una nueva sección aquí en Noticias 22. Así es, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, que colabora con nosotros en diferentes momentos de la semana. En esta ocasión, a partir de hoy, cada 15 días, tendrá su visión global en Noticias 22 y hoy hablaremos de Rusia, Rafael, que está pues en todos lados, ¿no? Álgido el tema, no solo porque faltan 98 días para que arranque el Mundial de Fútbol, vienen elecciones en Rusia ya en unos cuantos días. Vladimir Putin hace poco dijo que tiene el arma más poderosa del mundo sin provocación alguna, y esto por supuesto lleva también a reflexionar de las relaciones que tiene Rusia con el resto del mundo. Y eso nos lleva a la pregunta que compartimos con ustedes para tener este reencuentro, esta reciprocidad a través de sus opiniones. Cuando escuchas Rusia, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Hashtag Noticias 22. Por favor, pónganse en contacto con todos nosotros a través de redes sociales. No tiene que ser cuestiones históricas, pueden hablarnos de arte, de música, que seguramente ya ahorita está girando la ardilla durísimo a propósito de estas manifestaciones artísticas, y hablar de Rusia. Pero también estaremos recordando a uno de los grandes artistas plásticos de nuestra tierra que recibe un homenaje retrospectivo en el MUAC. Así es, vamos a hablar de un referente del arte mexicano contemporáneo, Melquiades Herrera. Quédense con nosotros, esto es Noticias 22. Esta mañana la Universidad Nacional Autónoma de México puso en marcha el programa conmemorativo por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Aquí se contempla más de un centenar de actividades a lo largo del año para mantener viva esa memoria y el combatir también el olvido. Para evitar el olvido, la manipulación de la memoria y recordar el acto de barbarie que dejaron sufrimiento e indignación, la UNAM ha preparado un programa para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Baste decir que ante una serie de protestas, marchas y concentraciones, el Estado respondió con represiones, arrestos, toma de instalaciones y actos de barbarie. Y finalmente, en la tarde del 2 de octubre de 1968, aquí mismo, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, una criminal represión cegó la vida de cientos de jóvenes. Por supuesto que el 2 de octubre jamás se podrá olvidar. Heroicos Juanes, que sin las ventajas económicas y sin los privilegios de la educación de que otros disfrutan. Además de crear un centro de documentación virtual, la UNAM ha planeado más de 100 actividades. En artes plásticas se exhibirá Desaparecidos de Fernando Sánchez Castillo. Se realizará el coloquio internacional M68, Ciudadanía en Movimiento. En música se estrenará Requiem in Memoria 68 de Mario Lavista. Se hará una intervención en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre y se montarán obras de teatro alusivas al tema a cargo de Juan Tobar, Las Reinas Chulas y otras compañías. Todo está planeado con el objetivo de recuperar la memoria y recordar lo importante que es tener acceso a la verdad. Mantener viva esa memoria y ese recuerdo de quienes en su momento participaron en el movimiento estudiantil, mantener viva ese mismo espíritu contestatario, antiautoritario, democratizador, crítico y sobre todo mantenerlo vivo en las nuevas generaciones, observando también cuáles han sido las innumerables consecuencias del movimiento estudiantil del 68 en la vida democrática de nuestro país. Tengo aún la cabeza confusa, pero mira,
Además, la Filmoteca de la UNAM presentará una edición especial de El Grito con 30 minutos inéditos. Se editarán varios libros conmemorativos y se trabajará en otras actividades con el Archivo General de la Nación, la Ibero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de Chapingo, entre otras. Noticias 22, Alberto Aranda. He seguido batallas tremendas, peligros alucinantes. Y en ocasión de esta conmemoración, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM desea también recordarnos que los 60 fueron más que una década. En su ciclo de primavera, El historiador frente a la historia, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM se suma a las actividades que el resto de la universidad está realizando en torno al aniversario del 68, con las conferencias Los 60, más que una década. Es una fecha, sí, pero que lo que está a su alrededor es realmente algo más que una fecha y es una década que también trasciende. Será tocado por los diversos ponentes, que será el aspecto internacional mismo, el ámbito internacional sin el cual no podría comprenderse y no pueden comprenderse una cantidad de situaciones nacionales o locales en cualquier caso. Entonces hay un espíritu también de estar en continuo diálogo con lo que se creó en otros campos disciplinarios, en la filosofía, en la ciencia, en los grandes acontecimientos del mundo. Este miércoles 7 de marzo, el ciclo comenzó con la conferencia Los 60, más que una década, que dictó Ricardo Pozas Orcasitas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 68 es un movimiento social que culmina una serie de movimientos particulares y de luchas particulares de los jóvenes que culmina en estos individuos, estos jóvenes que se vuelven el actor político central en México y en el mundo. El 68 expresa esta década que, dicho de manera muy clara, es el final de aquello que empezó en la posguerra. La Guerra Fría, Vietnam y la libertad sexual, simbolizada por la aparición de la píldora anticonceptiva, también marcaron esta década, sobre cuya reflexión continuará este ciclo hasta el 30 de mayo. Noticias 22, Irma Gallo. Bien, y lo que tiene que ver cuando estamos escuchando todas estas manifestaciones que conmemorarán el movimiento estudiantil de 1968, tiene que ver con algo que comentábamos al principio, Rafael. No detonó de la nada de pronto un 2 de octubre, fueron varias cosas que se fueron moviendo en términos sociales y políticos en nuestro país, no solamente en 1968, recordemos que hubo manifestaciones y represiones de marchas de diferentes sectores sociales que se habían agrupado, como los ferrocarrileros, años antes, como también los médicos y las enfermeras, y después toda esta emoción llegó hasta generar un movimiento estudiantil que explotó por una cosa un poco tonta. Lo que quiero decir es que la forma en la que respondió un gobierno, el gobierno que tenía México en ese momento, fue a partir de que dos escuelas se habían peleado, cuando en realidad había muchísimas cosas que se estaban viviendo y que estaban ocurriendo en el país, y esto nos va a llevar a la reflexión todos estos meses, todas estas mesas, permitir saber qué tanto nos hemos alejado o hemos caminado esos rumbos del 68. El año de los Juegos Olímpicos, y también haciendo historia, en mayo, yo decía también en El Mundo, el mayo francés, que vamos a hablar de Rusia, se genera una nueva izquierda, los partidos comunistas europeos se aíslan de ese comunismo ruso y empezamos a entender el mundo de una manera distinta. Como dices, hay mucho que todavía reflexionar. Y en otra información se dice que la vida es un circo que nos va quitando los payasos. Veamos cómo le va a aquellos que hacen del circo su profesión. Circo de Mente AC lanzó su convocatoria para su programa de formación en artes circenses contemporáneas. Que esto quiere decir que efectivamente los estudiantes que participen de este proceso, que durará 3 años, terminarán la carrera como licenciados en artes circenses contemporáneas. Y esto, bueno, pues es un gran logro porque
porque finalmente como gente que nos dedicamos al arte circense, por lo menos aquí en México, la formación o la búsqueda de espacios de formación ha sido siempre pues una gran batalla. La licenciatura tiene como antecedente el programa de diplomados del que han egresado ya 4 generaciones. Los programas que hemos hecho han dado muy buenos resultados y ahora nos aventuramos con esta licenciatura, que ya llevamos trabajando más de 2 años en el programa de estudios con pedagogos y bueno, gracias a la colaboración con la Aulin Yolistli estamos por gestionar el REBOE, que es la tramitación, digamos, la validación oficial de parte de la SEP, y bueno, decir también que gracias al apoyo que tenemos del programa de México en Escena del FONCA, podemos tener este programa realmente a un costo muy bajo. Con la intención de profesionalizar las artes circenses, el programa de estudios contempla la enseñanza de la totalidad de las disciplinas del circo. Los estudiantes de este programa van a poder egresar como licenciados en artes circenses con dominio pueden elegir cualquiera de las 5 disciplinas ejes que plantea nuestro programa. Los requisitos básicos para los aspirantes es un rango de entre los 18 y los 25 años de edad, haber concluido el bachillerato dado que se trata de estudios superiores, presentar pruebas de aptitudes físicas que son básicamente ejercicios de resistencia, de elasticidad y fuerza y pruebas de somatotipo. Los chicos tendrán, hay una página web que me gustaría comentar porque como son varios requisitos, sería bueno que si hay alguien interesado en participar de este proceso lo pueda visitar, que es escuela.circodemente, circo lo escribimos con K, C-I-R-K-O, escuela.circodemente.com.mx, ahí vienen como todas estas cosas que estoy mencionando ahora de manera veloz. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Un trabajo muy importante del que ha hecho Circo de Mente al paso de los años. Recuerden que también en este trabajo académico están haciendo la digitalización de la historia del circo en nuestro país y están generando una cantidad de archivos impresionantes. Habrá que darse una vuelta y visitar no solo sus espectáculos, sino también, ¿por qué no?, las clínicas. En una de esas bota el circense que llevamos dentro. La pregunta de esta noche con el hashtag Noticias22, porque vamos a hablar en Visión Global de Rusia. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan el nombre de este país? Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Ya saben, a través de nuestras redes sociales, hashtag Noticias22, ¿qué es lo primero que piensan cuando escuchan Rusia? Una pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 con algo de humor negro, con un cáustico sentido del humor. Julián Herbert y León Plasencia desmenuzan los territorios más oscuros del corazón humano. Tratado de la Infidelidad es una colección de relatos que va más allá de lo que propone su título. Son 9 relatos, 9 historias que van por distintas partes del mundo y que cuentan historias relacionadas con distintas infidelidades o distintos tipos de infidelidades y están permeadas por el deseo y el erotismo. Y tienen un origen muy particular porque en algún momento cada uno de los dos, cada quien por su cuenta, estábamos tratando de escribir una novela. Ninguna de las dos novelas caminó nunca, se quedaron ahí como los fragmentos de texto y eventualmente con el paso del tiempo nos dimos cuenta que algunos fragmentos funcionaban como relatos y que funcionaban además juntos. Entonces ya reunimos los materiales, los retrabajamos en una primera instancia y de ahí salió ya el libro tal y como está ahora. Por supuesto que el tratado no es un tratado y mucho menos una lección de infidelidad. Para nosotros la idea de justamente también era faltarle un poco el respeto a esas formas del discurso académico, ¿no? Es la primera broma, o sea, las primeras bromas, digamos, del libro están en la portada. Una de ellas es la noción de que un librito de menos de 100 páginas puede ser un tratado, ¿no? Un poco burlándonos también de esta idea de que se puede ser especialista en infidelidad, ¿no? Que
es una ilusión para empezar, ¿no? Pero la segunda broma, que también está en la portada del libro, es que al hablar de la infidelidad, la primera infidelidad que el libro refleja es a la idea del autor, ¿no? Normalmente el autor firma su libro y en este caso al poner a nombres de dos personas en la portada, pues ya le somos infieles a la idea del autor, ¿no? Pero, ¿los relatos son coautoría o cada quien escribió uno de ellos? Yo creo que ya no importa eso, están ahí y están... Quien habla es este nuevo autor que surge de los dos. Este libro sobre la infidelidad y sobre los perturbadores conflictos morales que detona se encuentra disponible bajo el sello Malpaso. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y ya lo anticipábamos, Melquiades Herrera y su fascinación por esos objetos cotidianos regresan a la escena artística. El MUAC dedica una exposición al pionero del performance en nuestro país. Melquiades Herrera fue un artista extraordinario realmente, que produjo desde finales de los años 70 a años 80, 90, formó parte del importante grupo que justo se llama No Grupo, de finales de los años 70, y es un artista que básicamente se caracteriza por una experimentación constante con los medios, con los lenguajes. Corbatas, latas y botellas de Coca-Cola, fotos Polaroid, peines y otra serie de objetos igual de extravagantes forman parte de la colección que Melquiades Herrera reunió durante sus años de artista del performance en la Ciudad de México y cuya 10ª parte aproximadamente forma el corpus de la exposición Reportaje plástico de un teorema cultural que se exhibe en el MUAC. Melquiades Herrera experimentó con la relación arte-ciencia, estaba todo el tiempo imbuido en las dinámicas del arte popular, de la cultura popular y la cultura urbana de la Ciudad de México. Melquiades Herrera es sobre todo muy importante por ser pionero del performance y del arte-acción, como ellos le denominaban, y lo característico de su performance era justo el uso de los objetos. Él era un tipo tenía un tipo de histrionismo que no se basaba tanto en su cuerpo, sino en presentar objetos, en sacar objetos de una maleta que todo el tiempo portaba, que son estas maletas que están de este lado, que son maletas generalmente marca Samsonite, de plástico. De alguna manera nosotros en una especie de acción detectivesca fuimos tratando de identificar cuáles eran las obsesiones de Melquiades, cuáles son los temas que más lo ocuparon en cuanto a estos objetos, ¿no? Así fue como los objetos de este artista singular se organizaron en los núcleos relación con las ciencias, representación crítica del nacionalismo y la ciudad, una lectura de Marcel Duchamp y el surrealismo, la educación artística y la apropiación de la historia del arte local e internacional. La exposición se puede visitar ya en el MUAC y contará con una serie de actividades paralelas. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, Melquiades es uno de los grandes personajes del performance, pero también del arte contemporáneo mexicano, porque él, junto con el grupo, pero también tuvo algunos alumnos, influyó en una cantidad enorme de personas que trabajan y que todavía se mantienen dentro de estas propuestas o líneas que estableció en su momento Melquiades. Uno de los importantes artistas que estuvo muy cercano a Melquiades y que también es muy reconocido en este momento es nada más y menos que César Martínez, ¿no? De hecho, Melquiades fue académico aquí en San Carlos, y por eso esta formación, esta semilla que sembró en tantas generaciones, y ahorita que vemos la nota con estas imágenes, estos autorretratos que de alguna manera generaba con el sombrero de Alicia en el País de las Maravillas y con los cascos, tenía una muy buena con unos cascos, y las marcas están presentes en esta cuestión pop comercial, donde tiene 2 botellas de refresco de cola con el popote, así parece un personajazo, y qué bueno que se rinda esta retrospectiva y que darnos una vuelta al MUAC. Así es, en esta parte en donde nos suelen hacer las exposiciones documentales, que son una maravilla allá en el MUAC. Continuamos con más aquí en Noticias 22. A lo largo de la historia de la humanidad, poetas, artistas y filósofos han discurrido en torno a una pregunta particular. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Bueno, 2 hermanos del teatro no solo nos ofrecen una respuesta, también nos dan un recetario para entendernos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos nada. Dios nunca volteó a vernos. Nosotros a Él sí.
Dos hermanos, ambos de nombre Andrés, tienen una relación difícil con su mamá. Ella no se ha podido recuperar de haber sido abandonada por su esposo, pero además la muerte de uno de sus hijos la ha trastornado. La mamá, al verse con este hijo muerto, pues como que enloquece y el papá los abandona, ¿no? Aunque la mamá les dice, se fue por cigarros, nosotros sabemos perfectamente que no es cierto. Y que al final, pues son dos hermanos, el que uno no ve y el otro al final se hace cargo de él, porque al final la mamá termina no estando. Y bueno, es un ciclo vicioso de violencia y de quietud y de estar ahí con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucho rencor hacia la mamá, añorando a que el papá regrese algún día de haberse ido a comprar cigarros. La obra, escrita por Itzel Lara, nos presenta a estos dos hermanos que intentan desesperadamente sobrevivir. El análisis que se ha llegado con este personaje es que Andrés pues ya está harto de la vida, ¿no? Ya no puede con eso y en algún momento pues ya quiere quitarse la vida, ¿no? Pero lo que lo detiene y lo que no lo deja en cierta manera es el otro hermano, que es el que es más positivo, el que si ya ve que se está enojando, bueno, vamos a crear una nueva receta para que se te quite el mal humor. Al final de cuentas, se da cuenta que no es cierto, que ya no va a regresar el papá, que ya todo valió, ¿no? Y es cuando toman la decisión más difícil, ¿no? Los dos hermanos. Una cosa interesante es que siempre están llenos de sal, como una analogía de la mala suerte, o de quitar la mala suerte, o de tratar de cauterizar las heridas que estos tienen. Entonces son dos personajes salados. ¿Quién soy? Recetario sobre usted mismo tendrá funciones los jueves y viernes a las 8:30 hasta el 6 de abril en el Teatro Carretera 45. Noticias 22, Alberto Aranda. 10 de julio, el nacimiento y muerte de Andrés. Bueno, ahí tienen ustedes una propuesta teatral y es momento de hacer una pausa, pero antes vamos a ver cómo van las respuestas. Ya tenemos una y nos da mucho gusto aprovechar para saludar a nuestro amigo Paco Mares y dice lo siguiente a propósito de lo que piensa cuando escucha la palabra Rusia. Con un país cuyo gobierno quiere mantenerlo como una potencia bélica y política, además de influyente. Así es, ahí tenemos esta respuesta de Paco Mares. Hay que recordar que Rusia ha sido uno de los países más allá, muchísimo tiempo antes de la existencia de la Unión Soviética, fue un país con una presencia política fundamental, una potencia en toda Europa. Crearon San Petersburgo, una ciudad que prácticamente estaba en un lugar para no habitarse, y era tener como esa ventana hacia Europa, una comunicación directa, de manera particular con la influencia francesa, y ahí es donde Catalina la Grande lleva la capital en el Palacio de Invierno, hoy el Museo del Hermitage. Bueno, y toda la dinastía, la historia de Anastasia, Rasputín, no se hable del freno que le pusieron a Napoleón durante su conquista del mundo. Hay mucho de qué hablar de Rusia y en el arte no se diga. Wow. Una Sí. pausa. Muchas veces hemos hablado de los secretos encontrados en el intercambio epistolar entre personajes del arte, de la cultura, pero ¿qué sucede cuando esas cartas quedan sin respuesta? Vladimir Galaktinovich Korolenko tenía un lugar asegurado en la historia de la literatura rusa por la calidad de su escritura y su ferviente humanismo. Apoyó la revolución de 1917, pero pronto manifestó su distancia frente a los bolcheviques. Para reconciliar al escritor con el gobierno soviético, en 1920, Lenin envió a Anatoly Vasilievich, entonces comisario de instrucción, a platicar con Korolenko. El encuentro fue cordial y acordaron escribirse para discutir los acontecimientos del momento. Korolenko envió 6 cartas en las que manifestaba su inquietud por los sucesos en el camino al socialismo. Todas quedaron sin respuesta. Korolenko fue un gran escritor, pero también fue un gran publicista. Publicista en ruso es una especie de periodista, ¿no? Pero que escribe artículos de investigación sobre denuncias de casos injustos que están ocurriendo en ese momento. Entonces, él fue un escritor bastante revolucionario antes de la revolución, ¿no? Estaba denunciando las injusticias que se cometían con los campesinos, con los judíos,
en tiempo de los zares y por eso sufrió varios exilios. A la muerte de León Tolstoy, Korolenko le sucedió como gran líder intelectual, moral y estilístico. Se convirtió en voz del pueblo al grado de que no nada más escribía sobre ellos, sino que incluso participaba en los juicios en donde estaban siendo acusados injustamente. Y bueno, eso le dio muchísima fama, muchísima popularidad. Incluso Lenin, antes de que fuera el movimiento de 1917, lo admiraba muchísimo. En 1922, las cartas salieron publicadas en su idioma original en París, gracias a que Korolenko las entregara a un corresponsal americano, pero no vieron la luz en territorio soviético durante 68 años. Es una comunicación frustrada, es decir, en su momento las cartas no fueron respondidas por Lunacharsky, pero cuando muere Korolenko él escribe escribe varios artículos sobre Korolenko, pero dos especialmente en los que menciona esas cartas que no pudo responder, ¿no? Entonces funciona como una especie de respuesta post-mortem. En esta edición se presentan por primera vez en español las 6 cartas completas y 2 de los artículos de Lunacharsky, que funcionaron como respuesta póstuma. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, un libro muy interesante, habrá que leerlo si consideramos que también en México es algo que no se sabe, que muy poca gente sabe, pero que está en los testimonios y en la historia, tuvo muchos vínculos con ese periodo de los primeros momentos de conformación de lo que después sería la Unión Soviética y la forma en la que México en ese momento, en un México revolucionario, se estaban también estableciendo nuevas dinámicas de política. Y exiliando cuántos rusos en nuestro país. Así es. Y es momento de las recomendaciones culturales, ya está aquí en el estudio César H. Meléndez, teatro, música. ¿Qué nos tiene, César? ¿Qué tal, Huemansin? Rafael, es un gusto saludarlos y a todo nuestro público para darles la agenda cultural. En este mes dedicado a las mujeres, el Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y la Filmoteca de la UNAM nos invitan a mirar con nuevos ojos la experiencia de ser mujer en los países de Medio Oriente, con un ciclo de cine que inicia el viernes 9 de marzo a las 18 horas en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La cinta inaugural será La Bicicleta Verde, una película saudí de 2012 que será comentada por la doctora Sara Sefcovic. Las actividades continuarán el resto de la semana, ahora en la sala José Revueltas, los días 10, 11, 14 y 15 de marzo. Si quieren saber cuáles serán las cintas que se proyectarán y quiénes los participantes, pueden consultar el sitio web de la Filmoteca y sus distintas redes sociales que estamos viendo en pantalla. Y en otras recomendaciones para que las consideren en su agenda cultural, mañana inicia el 18º encuentro de Nueva Danza y Nueva Música en el marco del Día Mundial de la Mujer. Este año el eje temático del encuentro será precisamente Mujeres, Patrimonio y Reconstrucción. La inauguración se llevará a cabo a las 18:30 horas en el Teatro de la Danza y habrá además función de gala homenaje a la coreógrafa Nelly Happy. Asimismo se entregará la pieza conmemorativa Xochipilli 2018 a los maestros que contribuyen a la enseñanza, creación y difusión de nuevas propuestas dancísticas. Los organizadores han dicho que es momento de reconstruir patrimonios vivos para insertar los quehaceres y pensamientos femeninos como nuevos patrimonios y paradigmas. Apostar también a visibilizar la fuerza de la danza y la música como un generador de nuevas propuestas de organización y caminos para el diálogo. Es importante aclarar que durante este primer fin de semana el encuentro tiene como sede principal el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque y a partir del lunes 12 estará itinerando por distintos espacios de la capital como la Carpa Geodésica y el Centro Cultural Los Talleres, para concluir finalmente el domingo 18 de marzo en el Centro Nacional de las Artes, tanto en la Plaza de la Danza como en el Teatro Raúl Flores Canelo, donde será la gran función de clausura, así que no se lo pierdan. Y por si esto no fuera suficiente, tengo el gusto de anunciarles que el escritor cubano Leonardo Padura regresa a nuestro país para presentar su novela La Transparencia del Tiempo, editada por Tusquets. Esto sucederá el viernes 9 de marzo en el Museo de la Ciudad de México en punto de las 6 de la tarde. Acompañará al ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, la comunicadora Gabriela Barkentin. Y ahora tendrán que disculparme que me ponga sentimental, pero las despedidas nunca son sencillas. Decir adiós puede ser muy complicado y doloroso, pero forma parte de la vida.
Por eso, nuestros amigos de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura del Instituto Politécnico Nacional nos invitan a ver una obra que habla precisamente sobre las despedidas. La cita es el próximo viernes 9 de marzo a las 5 de la tarde en el auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, allá en Zacatenco. Tenemos 5 pases dobles para las primeras personas que nos envíen un correo a la dirección que aparece en pantalla, noticias22@canal22.org.mx. Es muy importante para nosotros reiterarles que si resultan ganadores, deberán presentarse con 40 minutos de anticipación por lo menos y portando una identificación oficial. Ahora sí, yo me despido. Muy buenas noches. Bueno, antes quisiera desearle un feliz cumpleaños a Huemantzin Rodríguez porque ayer fue su cumpleaños. Muy buenas noches. Muchas gracias. Van a poner César. Sentimentales todos aquí, qué bárbaro. Ya se me emocioné cuando dijo que se despedía. Me saqué algo positivo. En fin. Muchas gracias, César. Más información. Sí, tenemos más información. Este es un trabajo de la agencia N22. Si les gustan los automóviles y todo lo relacionado con su diseño, fabricación y armado, esto les va a encantar. El gran reto para el desarrollo de un coche es la visión holística del coche. No es solamente la actividad de dibujo de las formas, es también la actividad de llevar hasta coche real, hasta algo que se puede tocar. Se parte de las ruedas, se avanza hacia el motor lleva a la caja de cambios a la transmisión a la diferencial y una vez que se tiene el diferencial, ahí se abre la conexión entre ese diferencial a través del eje, las ruedas, los frenos, la amortiguación y todo eso se coloca en una zona que se llama subchasis para luego definir el chasis. Cuando uno ataca el auto eléctrico frente al auto convencional, la primera cuestión que se plantea es que tu manera de transformar la energía es distinta. Es cuando una vez que tiene uno el muñeco le tiene que poner un vestido. Y ahí es donde interviene lo que sería el diseño estilista, por un lado, y el diseño de la carrocería. Cada marca tiene una línea de estilo, cada marca tiene un sonido en la puerta a la hora de cerrarlo, que se llama clic-clac de la puerta. Cada marca tiene incluso un olor, de nuevo, antes de usar, distinto que el de la marca de al lado. Por tanto, tiene muchísimo que ver con la personalidad del autor. El autor se puede interpretar como el autor marca, el autor director de ingeniería, el autor ingeniería, el autor marketing. Se considera muy importante y muy vinculado a la marca. La línea de los laterales, la parte delantera que se denomina la zona de parrilla y la parte trasera que suele ser fundamentalmente la finalización del coche y los grupos de iluminación traseros. Casi todos solemos tener una mecánica, casi todos los conductores seríamos capaces de predecir la marca del coche que va delante en una carretera viendo los grupos de iluminación. Y eso es lo que se persigue, tener identidad de marca. Bueno, ¿qué les parece? Esta es la forma de diseñar un automóvil en específico. Ya veremos más entregas de la agencia de Noticias 22. Descarguen la aplicación cuanto antes para que la lleven también en su bolsillo. Ya ha llegado el momento de recorrer el mundo. Balkrishna Doshi obtuvo el premio Pritzker 2018 por haber sido capaz de interpretar la arquitectura y transformarla en construcciones que respetan la cultura oriental a la vez que mejoran la calidad de vida en la India, así lo describió la Fundación GIAD. El arquitecto hindú afirmó que el galardón se lo debe a Le Corbusier, con quien trabajó en la década de 1950. La ceremonia de entrega será el 16 de mayo en Toronto, Canadá. El artista plástico Anish Kapoor y la artista de performance Marina Abramovic presentaron sus primeras obras de realidad virtual en la Royal Academy de Londres. En el evento, los visitantes pudieron experimentar los trabajos usando auriculares y controladores manuales. Rising, de Abramovic, es un avatar digital de ella misma, que busca sensibilizar sobre el problema del agua.
Kapoor creó Into Yourself Fall, que propone un mundo imaginario. Ambas estarán en Art Basel, Hong Kong. Un mural que una vez fue censurado por sus imágenes y que representa la historia de Los Ángeles salió a la luz en el Museo de Historia Natural de la ciudad. Historia de LA, una perspectiva mexicana, incluye 43 paneles y fue un encargo para conmemorar el bicentenario de la ciudad en 1981. Sin embargo, el proyecto se archivó cuando la artista Bárbara Carrasco se negó a eliminar algunas de las escenas. La pintura estará expuesta hasta el 18 de agosto. Bueno, es momento de hacer una pausa, pero tenemos, ¿qué te parece, Rafael, si nos vamos a nuestras redes sociales? Me encanta la propuesta porque ya vamos a platicar de Rusia en el segmento de Visión Global y tenemos las respuestas que nos han llegado, que agradecemos por supuesto, con el hashtag Noticias22. Tenemos Darío Bocanegra, dice, país de grandes escritores y de grandes cineastas. ¡Wow! Vaya país de escritores, especialmente siglo XIX y el principio del XX. Unos grandes. Y Aarón López, Dmitri Dmitrievich Shostakovich. Ya hablábamos de literatura, de cine, y aquí está la música también presente. Así es. Por supuesto, el grupo de los 5, además Piotr Ilich Tchaikovsky. Literatura, ni nos pregunten porque se nos va el programa hablando de escritores rusos. Rápidamente, Gogol, Chekhov, Dostoyevsky, Tolstoy, Lermontov, Pushkin. Y eso es un pedacito de la literatura rusa. O sea, vamos a una pausa y regresamos a hablar precisamente de lo que sucede en aquellas latitudes del planeta. Continuamos aquí en Noticias 22 y como les decíamos al inicio del programa, a partir de este miércoles y cada 15 días, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez tendrá un espacio de discusión de política internacional, Visión Global. Y comenzamos, Rafael, con lo que detonó la pregunta. De manteles largos para hablar de Rusia, el doctor Reiner Matos. Ileana, vamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y comenzamos este segmento tan interesante de Visión Global con la presencia de nuestro gran invitado, Reiner Matos Franco. Él representa el Colmex y tiene un libro muy interesante que recientemente publicó, que es Historia Mínima de Rusia. Y con este marco tan interesante, querido Reiner, la primera pregunta sobre lo que estamos viendo. Pareciera que nos encontramos ante los ecos de la Guerra Fría. Los baby boomers, los X, los ochenteros que vivieron la caída del muro de Berlín, nos preguntamos, y ahora queremos compartirlo con los millennials y los Y, en esta relación de antagónicos, de fuerzas, de potencias hegemónicas, Rusia, Estados Unidos, ¿cuál es actualmente la relación de amor y odio, de amistad o interés entre Vladimir Putin y Donald Trump? Bueno, muchas gracias por la invitación. La relación es difícil. Desde hace unos años ya con Obama es más o menos difícil. Desde hace más o menos 10 años, desde la conferencia de Múnich, cuando Putin hace un discurso un poco fuerte contra los países de Occidente, ya se volvió difícil. Con Obama tocó una cima con S, ¿no? O sea, un punto bajo. Y ahora con Trump, Rusia tenía la ilusión de que mejoraran un poco las relaciones, porque los coqueteos, digamos, hacia Rusia de parte de Estados Unidos comenzaron con la campaña de Trump hace ya 2 años, de parte de él, de Trump mismo, y en realidad no ha sido muy fructífero, y en parte eso refleja pues, el carácter multifacético de el sistema político estadounidense, donde Trump a lo mejor puede ser un poquito más o menos prorruso, pero eso no quiere decir que el Congreso, que los diputados, los senadores, uno que otro gobernador, el gabinete, el Poder Judicial sean favorables a Rusia. Trump ha tenido un discurso un poco más cercano a Rusia. Las interrogantes siguen si fue apoyado o no por los rusos, no lo sabemos, pero el Congreso, el Poder Judicial, etcétera, no tienen la misma visión. Y en cambio en Rusia pues hay una sola cabeza, ¿no? Y es más fácil ver cómo desde Rusia a Estados Unidos pues hay una sola posición, pero de Estados Unidos a Rusia pues hay posiciones diversas.
Estos dos competidores que representan bloques económicos contrapuestos y que se pelean por los mercados también tienen una retórica que nos puede confundir. Por una parte, parecen grandes enemigos naturales después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y demás. El día de ayer, por ejemplo, Vladimir Putin aludía a Trump como este mandatario con un gran verbo, con una gran capacidad como hombre de negocios, pero cuyo sistema político le estaba afectando. Un sistema político que, dice Putin, se devora a sí mismo en esta visión hobbesiana del Estado. Esta relación de competidores puede tener un impacto en el resto del mundo. Estoy hablando como un reparto geopolítico de actores internacionales. Sí, digo, digamos, el reparto, como tú lo llamas, es un poco más en ese ámbito, en el tema geopolítico. En el tema económico, Rusia no tiene mucho que hacer. Es solo en los ámbitos tecnológico-militar y en el ámbito geopolítico que Rusia tiene una posición considerable, fuerte, como lo vimos ya en el tema de la semana pasada con los famosos misiles, de los cuales creo que hablaremos después. Pero económicamente Rusia no tiene mucho que hacer. Estados Unidos sigue siendo, y crecientemente China, y crecientemente India, los países que imprimen ese dinamismo económico en el mundo. Rusia ahí no tiene mucho que hacer. Pero en estos otros dos temas, el militar y el político, geopolítico, sí, Rusia es totalmente la otra potencia a considerar. También está China, está entre la Unión Europea y la OTAN, que no son los mismos países, pero bueno, podemos hablar de Europa holísticamente un poco, pero Rusia sí es un actor a considerar. Bien. En Rainer, ese tema. Me gustaría un poco interrumpirte para, dentro de esta interpretación de lo que está ocurriendo entre Rusia y Estados Unidos, tú decías, Vladimir Putin, en realidad sí era bien visto por Obama, tuvieron diferencias, pero había parcialmente una buena relación, que hoy día queda expuesto que no lo fue tanto si consideramos que los demócratas acusan a la influencia de Rusia respecto de su sistema electoral. Y esto nos lleva como un puente para hablar. Vladimir Putin va a llegar a un proceso electoral este 18 de marzo. ¿Cómo llega Vladimir Putin tras el entorno internacional? ¿Llega fortalecido ante sus electores? ¿Llega debilitado ante sus 8 opositores de distintos países? ¿Cómo va a ser este proceso electoral el 18 de marzo? ¿Qué oportunidades tiene Vladimir Putin de quedar? Bueno, tiene todas. Lo tiene ganado seguramente. Lleva 61 puntos de ventaja. Así de increíble como suena, lleva 61 puntos de ventaja por encima de su más cercano competidor, que es Pavel Grudinin, candidato del Partido Comunista, que de hecho Grudinin estuvo en el partido de Putin antes, entonces dicen las malas lenguas que él lo sembró en el Partido Comunista, que es el partido que funge más como oposición dentro de Rusia ya desde hace 22 años, desde 1995, ha sido el partido, la primera minoría, el partido más opositor realmente al liderazgo de Vladimir Putin. Pero él llega con toda la comunidad del mundo, te digo, 61 puntos arriba de sus competidores, y esto aún entre encuestas independientes, que son verdaderamente independientes. No digo que estén trucadas, sino que realmente son encuestas independientes. Rainer, dime una cosa, si él llega a quedar, que ya has dicho tú el margen que tiene el 61%, ¿habrá cambios o será la continuidad del periodo de Vladimir Putin para concretar muchas de las acciones que ya ha ido realizando? No, desde luego va a haber una continuidad total, incluso si no quedara él, que es completamente imposible, habría cierta continuidad, quizás más en el ámbito exterior que en el ámbito interno. Pero vienen otros 6 años hasta 2024, seguramente quedará él y habrá completa continuidad en lo que él ha hecho en estos últimos 18 años. ¿En la política exterior crees que cambien algo las cosas o que se mantenga en esta actitud de participación en conflictos armados no internacionales como por ejemplo Siria? ¿Disminuirá en algo su participación o mantendrá esta capacidad de poder duro que está mostrándole al mundo? No, él seguramente va a mantener esa presencia de Rusia, esa preeminencia de Rusia en diversos conflictos desde Ucrania, Siria, su relación con América Latina, etcétera. Podemos ver distintos grados allí, pero habrá
completa continuidad, no tiene por qué cambiar. Bien, me gustaría mucho que abordáramos el tema de Rusia en la producción de armas nucleares. Y ahí me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, Rusia participa en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. ¿Por qué entonces sigue haciendo alarde de la creación de armas nucleares? Pero que también concilia con el discurso de Trump en el informe de la Unión cuando logra un tope para los próximos 2 años de 360 millones de dólares, donde una gran parte la va a destinar a la producción de armas nucleares, porque dice Trump, la guerra es latente y nosotros tenemos que estar preparados. Por una parte tenemos a Corea del Norte provocando en el discurso, si ustedes quieren, con algunas acciones de misiles a los Estados Unidos, y luego llega Trump con este discurso de producción de armas nucleares, donde además muestra un video donde se ve con claridad que las ojivas que proyecta en un mapa virtual caen en la Florida. Vaya, es parte del juego entre diplomático, juego militar de la carrera. Tú mencionabas una especie de nueva Guerra Fría. Se puede ver así desde cierto punto de vista. Evidentemente la amenaza nuclear ya no es tan creíble como sí lo fue entre 1945 y 1991, cuando estaba la Guerra Fría, pero Putin hace alarde otra vez de las armas nucleares. Lo hizo la semana pasada, el jueves 1 de marzo. Efectivamente presentó ahí un video en el que los misiles podían llegar a Tampa Bay. Son misiles nuevos, son misiles hipersónicos, lo cual quiere decir que van más allá de la velocidad del sonido, casi entre 5 y 10 veces más de la velocidad del sonido, lo cual quiere decir que en cuestión de minutos pueden llegar a Estados Unidos, por ejemplo. Pero es parte de este juego. También lo que dice Putin es que Estados Unidos también no ha respetado este tipo de tratados que vienen desde los años 70, aquel tratado famoso de Nixon y Brezhnev que firman en los años 70, después se renueva los tratados SALT con Gorbachev y Reagan en los años 80, en la segunda mitad de los 80, pero Rusia, pues lo que dice y lo que dijo Putin el jueves pasado fue: Estados Unidos tampoco ha respetado esas limitantes internacionales, jurídicas, legales, entonces también nosotros no tenemos por qué respetar las limitantes para la propia Rusia, ¿no? Pero finalmente el decirle al mundo y presumir de esta capacidad militar tiene una intención disuasiva, una intención de provocación, de medición de fuerzas entre dos entidades hegemónicas por el reparto geopolítico, otra vez en pareciera ser el eco de la Guerra Fría. Y luego, por una parte, de toda esta demostración de fuerza, tenemos la gran contradicción de lo que significa el juego de la pelota, el Mundial de Fútbol en Rusia. Entonces, ¿cuál es la intención de mandar esta señal y luego aterrizar para que tengamos durante el verano el Mundial? ¿Qué va a pasar en ese capítulo de Rusia? ¿Qué nos va a mostrar al mundo? Digo, yo opino personalmente que es más una medición de fuerzas que otra cosa. Habrá quien te diga que no, pero yo creo que sí, que es una medición de fuerzas, que Putin está mandando un mensaje a 11 días de reelegirse, en un momento en el que Estados Unidos está sumido en cuestiones internas, que ha dejado un poco algunos recovecos en el tema internacional, que ya no se mete tanto, y esto lo vemos desde Obama, pero es un momento en que Estados Unidos está un poco más vulnerable, que tienen un presidente muy cuestionado por diversas causas, sea la que sea, y Putin aprovecha ese momento. También viene el Mundial, acaba de pasar también los Juegos Olímpicos de Invierno, en los que Rusia no pudo participar como país, sino que participaron los atletas bajo la bandera olímpica internacional, que ganaron la medalla de oro en hockey, por cierto, y Putin los recibió, cantaron el himno. Entonces, ese tipo de cosas de poder blando, de poder suave, tienen mucho peso en la política exterior que ha llevado el Kremlin. Entonces, todo esto tiene que ver en un momento específico en la proyección de Rusia hacia afuera, en esa medición de fuerzas y en decir: aquí estamos, no se olviden de que aquí estamos, quien quiera sentarse a la mesa con nosotros se puede sentar, pero quien no quiera, pues le puede ir no muy bien. Entonces estamos viendo la dualidad del discurso, la medición de fuerzas,
señales militares, pero también señales culturales, como puede significar la unión de los pueblos a través del juego. Pues bien, estamos llegando al final del segmento. Rainer Matos Franco, de verdad, Mato Franco, te agradecemos tu presencia y entrego el micrófono a nuestros dos anfitriones, a Rafael Villegas y a Huemanzín Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ileana. Gracias, Ileana. Pues son temas verdaderamente fascinantes, Rainer. Gracias por estas reflexiones también que nos dejan mucho que pensar, nos invitan a replantearnos este concierto de naciones. Y dice Rainer, es un juego para jueguitos los de Putin, porque de verdad son dignos de reflexión. Y bueno, nos despedimos, Rafael. Terminamos este espacio con un tema que no necesita presentación. No, y además es una doble celebración. Estamos recordando al compositor francés Maurice Ravel en el aniversario 143 de su nacimiento, pero también lo decíamos, uno de los grandes directores de orquesta contemporáneos estuvo en nuestro país el fin de semana pasado, y esta es precisamente la dirección que hace Gustavo Dudamel al bolero. Así es, con la Orquesta Filarmónica de Viena. Que lo disfruten. Y gracias a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Buenas noches, Laura. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana.